Como muchos de ustedes esperaban, este es el bloque dedicado al tema de adaptación, estrategia para la resiliencia empresarial. La adaptación no es más que los esfuerzos para reducir los impactos y las vulnerabilidades frente al cambio global en el clima. Estos cambios nos afectan a todos, incluyen impactos a la infraestructura, a nuestra alimentación, al agua, a la energía, y especialmente a industrias que están, como la agricultura y la pesca, en los cuales el clima tiene mucha influencia. Así es, Aldo. Y no estamos preparados para enfrentar el cambio climático. Hace unos días se confirmó el Niño Global para el 2024, cuando en el Perú todavía estamos recuperándonos de los efectos del Niño Costero y el ciclón Yaku de este año, e incluso del Niño Costero del 2017. Es más urgente que nunca avanzar en preparación y capacidad de respuesta frente a este y otros impactos del cambio climático. Así que para entrar rápidamente en materia, vamos con una cápsula informativa de nuestra datera, Almendra Cáceres, joven valor de libélula que viene con importantes datos de contexto. Adelante, Almendra. Gracias, Pía. Adaptarse al cambio climático implica tomar acción para aumentar la resiliencia de la organización frente a los efectos, tanto actuales como futuros, del cambio climático. Hasta el 85% de los sistemas naturales de América Latina serán impactados negativamente por el cambio climático. Algunos de los riesgos más preocupantes son la escasez de agua, la inseguridad alimentaria, el aumento de enfermedades infecciosas, la pérdida de biomasa, como el bosque amazónico, y eventos climáticos extremos. Actualmente se calcula que solamente el 7% de las inversiones climáticas se dirigen a la adaptación. Pero analistas en Bank of America estiman que el mercado de inversiones en adaptación climática tiene el potencial de alcanzar $2 billones al año 2026. De regreso a estudios. Necesitamos abordar este tema con optimismo, pero con mucha ambición. Aún estamos a tiempo de prevenir los peores impactos del cambio climático a través de la reducción de emisiones. Si no se logran las metas de reducción de emisiones y si no comenzamos a invertir seriamente en adaptación, nos esperan los efectos más abruptos y sistémicos, que tendrán un efecto multiplicador en la ocurrencia de eventos extremos, la inseguridad alimentaria y la escasez de agua. Mucho del tema de adaptación se vincula con la gestión del riesgo. $1 invertido en adaptación permite ahorrar $10 de costos, y eso tiene beneficios tangibles como la resiliencia y los ahorros. Ante este peligro inminente, tenemos la tecnología de nuestro lado. Es tiempo de priorizar, interconectar sistemas de alerta temprana para prevenir impactos en nuestras cadenas de producción. Ahora quiero darle paso a Aldo, que ya está listo para presentar nuestro primer bloque de conversación sobre el tema de adaptación al cambio climático. Vamos, Aldo. Gracias, Pía. Ya estamos viendo que el clima está cambiando rápidamente y eso implica un cambio importante en las prioridades tanto del sector público como del privado. Para profundizar sobre este tema, quiero presentar una interesante conversación entre Marcia Toledo, directora de Adaptación y Resiliencia de Race to Resilience. Race to Resilience es una iniciativa de la ONU para aumentar la resiliencia y proteger a los más vulnerables frente al cambio climático. Y Paula Durán, directora de Sostenibilidad de Corfi Colombiana, una empresa de inversiones líder en el tema de clima en Colombia. Bienvenidas Marcia y Paula. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, tenemos 20 minutos para una conversación y ¿por qué no empezar respondiendo a la siguiente pregunta? ¿Qué está en riesgo por el cambio climático en América Latina y el Caribe? Marcia, ¿quieres empezar tú? Por supuesto, muchísimas gracias. Es un placer estar en este foro y una oportunidad también para poder conversar sobre este tema tan importante. Bueno, tenemos un contexto que es clave que reconocer, ¿no? A nivel global, la inversión en finanzas para adaptación no está al mismo nivel que la inversión en mitigación. Estamos atrasados, todavía hay muchísimo más que hacer. Eso es por un lado. Y generalmente, de esa inversión que hay en adaptación, por ejemplo, entre el 2019 y el 2020, la inversión en adaptación global era de 46 billones. De ese total, solo el 3% es inversión por otros actores que son privados. Puede ser filantropía, puede ser el sector corporativo, etc. Entonces, estamos dándonos cuenta que no estamos invirtiendo en adaptación en la oportunidad que requiere o no estamos rastreando las inversiones que se están dando en adaptación de la manera correcta.
lo cual significa tenemos que atender los costos que nos generan los impactos de cambio ambiente. Tenemos, por ejemplo, una estimación de la inacción de la crisis climática, se estima en ser 7.8 trillones de pérdidas anuales para el 2050. No podemos estar quedándonos atrás. Latinoamérica tiene una vulnerabilidad enorme. 13 de los 50 países más vulnerables están en esta región, pero sin embargo nos pasa lo mismo que a nivel global. No estamos invirtiendo a nivel que se necesita. Tenemos más inversión en mitigación y deberíamos trabajar en una agenda par y par ambos esfuerzos para poder cumplir y apoyar los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, si es una región en crecimiento, Latinoamérica y el Caribe, con una economía emergente totalmente dependiente del sector extractivo aún, los impactos pueden ser muy fuertes a nivel del Producto Bruto Interno, por ejemplo, llegar hasta el 0.9 en países de bajos ingresos, además afectar la informalidad, el nivel de sector y el empleo que existe. Entonces tenemos principales oportunidades a la vez que tenemos atención a esos retos, ¿no? Cómo acelerar la transición justa de una economía hacia el desarrollo sostenible, la creación, la formalización de empleo como centro de esa transición, pero también cómo priorizamos la adaptación y resiliencia de la región a través de todos los diferentes sistemas o sectores que trabajamos. Es clave entender que los impactos no son solamente a nivel de cosas intangibles, tenemos impactos a nivel de personas, pérdidas de vidas, más de 300.000, por ejemplo, pérdidas entre los 300.000 personas de pérdidas y más de 277 millones de personas entre el 98 y el 2020. Tenemos que tener una acción coordinada de todos los actores de la sociedad. En ese sentido, entendiendo esta oportunidad y a la vez el desafío, me encantaría hacerte la pregunta, Paula, como empresa inversora en diversos sectores expuestos al cambio climático en Colombia, ¿cómo están analizando y abordando los riesgos que les presenta el negocio? ¿Qué oportunidades surgen? ¿Dónde están poniendo mayor enfoque? Muchas gracias, Marcia. Yo creo que es una pregunta definitivamente muy interesante para nosotros y tal vez pues es importante dar un poquito de contexto de qué es Corfi Colombiana. Nosotros somos una holding de inversiones, tenemos inversiones en alrededor de 120 empresas en Colombia y Perú, de las cuales controlamos alrededor de la mitad. Y nuestras inversiones son en 5 sectores de la economía. Estamos en energía y gas, estamos en el sector de turismo, estamos en el sector de infraestructura a través de concesiones viales y aeroportuarias, estamos en agroindustria también y también en el sector financiero. Entonces yo creo que eso nos da una mirada pues bastante integral sobre cómo el tema de cambio climático realmente para nosotros se ha vuelto sin duda alguna un tema crítico, un tema que hace parte de nuestra estrategia. Nosotros tenemos una estrategia, la estrategia corporativa, de hecho se llama Corfi Colombiana Sostenible, y hemos construido todas nuestras metas y objetivos para los próximos años alrededor de esa intención de abordar la sostenibilidad. Y por supuesto el tema de cambio climático cada vez se ha ido volviendo más relevante en nuestra agenda. De hecho hicimos un ejercicio hace poco de actualizar nuestra materialidad y fue muy interesante ver cómo nuestros grupos de interés también ya priorizan el tema de cambio climático como uno de esos asuntos materiales sobre los cuales tenemos que demostrar acciones decididas. Yo creo que pues es difícil resumir en los pocos minutos que nos han dado cómo es la acción de Corfi Colombiana, pero pues quiero contarles por ejemplo, en el tema pues, de energía y gas, tenemos obviamente el gran reto de ser protagonistas de una transición energética ordenada, realista, equitativa, pero también eficiente. Y bueno, pues eso lo hemos ido materializando, por supuesto, en definir una ruta de descarbonización para nuestras empresas del sector, en también buscar nuevas oportunidades que se generan alrededor de esta realidad que estamos viviendo. De hecho, Promigas, que es pues nuestra mayor empresa y que es también una holding de inversiones en el tema de energía y gas,
pues ha hecho un esfuerzo muy grande por crear una nueva unidad de servicios energéticos que esté alineada con los temas de cambio climático, con las necesidades que están viendo, digamos, el sector empresarial y los consumidores en general. Hizo, por ejemplo, también un piloto de hidrógeno verde, inyectándole a la red de gas natural hidrógeno, y pues todo esto con el objetivo de ayudar al país y al mundo en general a desarrollar esta transición energética de la forma que lo tenemos que hacer. En el tema de infraestructura en particular, por ejemplo, pues ya hemos visto el impacto de que se materializan algunos de los riesgos de cambio climático, ¿no? Obviamente el tema de los derrumbes, que lo vemos en nuestras carreteras y por supuesto impacta los modelos económicos de los proyectos que están en construcción y de las carreteras pues por donde nos toca parar digamos el tráfico mientras que logramos nuevamente pues que las vías estén a disposición de los vehículos. Y en general, digamos, estos procesos de cambio climático y de cambios de temperatura y de mayores lluvias, pues obviamente también han hecho que tengamos que modificar nuestros procesos para construir las carreteras, ¿no? Y garantizar que nuestra infraestructura, pues por supuesto, sea resiliente y sostenible. Y eso implica también mirar los modelos, incluso los temas de seguros. Y cómo se establecen esos seguros para este tipo de proyectos. Eso también se ve afectado pues, por el cambio climático en general. En agroindustria creo que es donde es más obvio y evidente, porque pues obviamente todos los proyectos de agro dependen en buena medida del clima y de que el clima se dé pues, en las condiciones adecuadas para que los cultivos prosperen. Y eso pues nos ha obligado a nosotros a ser mucho más flexibles y adaptarnos de manera mucho más rápida también a estos cambios climáticos, porque pues los negocios siguen, el empleo que estamos generando sigue y tenemos que lograr que nuestros proyectos agroindustriales pues respondan también a los retos que se nos están planteando. Yo creo que uno de los grandes esfuerzos que hemos hecho como holding ha sido trabajar con nuestras empresas en estos sectores tan diversos para ayudarlas a ellas a entender el cambio climático como un tema de negocio, para que no lo entiendan solo como un compromiso que tenemos las organizaciones con que el planeta perdure y sea sostenible, sino que en realidad también es que si no hacemos algo y si no tomamos una acción decidida frente a estos temas, pues estamos viendo afectados en nuestros negocios. Esto tiene un impacto directo en los costos, en los riesgos, en nuestra eficiencia operacional y parte de nuestro ejercicio ha sido eso, ha sido demostrarles a las empresas que es que aquí estamos hablando de impacto en la rentabilidad de los negocios. Y eso nos ha obligado también a hacer, digamos, un trabajo muy grande por definir los riesgos a los que nos estamos exponiendo, los riesgos físicos y de transición, y por priorizar esos riesgos y cuantificarlos. Al cuantificarlos es cuando realmente logramos que se entienda el cambio climático como un asunto que impacta la rentabilidad del negocio. Y eso pues obviamente tiene unos grandes retos también. O sea, no se imaginan lo que es para nosotros tratar de cuantificar los impactos del cambio climático en un proyecto de infraestructura vial, ¿no? Es todo un reto, pero estamos trabajando en eso y yo creo que pues eso es lo que nos permite también tomar acciones decididas, invertir en proyectos que le apuesten también a esta mitigación y adaptación del cambio climático, porque aquí también hay que hablar de que se requieren inversiones y esas inversiones tienen unos costos y pues de la única forma en que se justifican esas inversiones es entendiendo qué pasa si se materializan los riesgos a los que nos hemos visto expuestos. Hemos trabajado con todas nuestras empresas en ayudarlas a definir sus estrategias de adaptación y de mitigación frente al cambio climático y lo hicimos de una forma yo creo que interesante, aterrizándolas al marco TCFD, que es un marco que se creó básicamente para instituciones financieras, pero en donde encontramos que es muy fácil, digamos, organizarnos alrededor de los 4 temas que plantea este marco, así es que así mismo lo desplegamos en todas nuestras empresas y las hemos acompañado a que hagan este ejercicio. Y sobre todo a que se pongan metas. Nosotros como Corfi Colombiana nos hemos comprometido a reducir nuestra huella en 25% de aquí al 2025, pero también nos hemos comprometido a ser carbono neutrales antes del 2050. Y esto pues obviamente lo que implica es que pues tenemos que trabajar es donde están nuestras operaciones, porque al final del día pues nosotros somos una holding que estamos en unas oficinas, pero en las operaciones de nuestras empresas es donde verdaderamente están generando los impactos.
Entonces, hemos desplegado esas metas que nos hemos puesto como holding también en cada uno de nuestros sectores, llevándolos a ellos también y acompañándolos a que se pongan metas ambiciosas y a que propongan también proyectos pues para lograr cumplir con esas metas, porque pues tenemos clarísimo que el business as usual pues no nos va a permitir lograr llegar a esos objetivos que nos hemos propuesto, así es que tenemos que ser creativos e innovadores también en la forma como vamos a garantizar ese cumplimiento de las metas. Una de las cosas que no mencioné en cuanto a las oportunidades que hemos visto en el tema de agroindustria, nosotros tenemos unas plantaciones de caucho muy grandes, son más de 5 millones de árboles que tenemos plantados de caucho, y hemos emitido bonos de carbono asociados a esas plantaciones. Entonces, eso ha sido también un ejercicio muy lindo porque nos ha permitido desarrollar sinergias con otras de nuestras compañías que buscan, por supuesto, pues también compensar algunos de sus impactos ambientales, y bueno, lo hemos hecho pues a través de ese proceso. Y yo creo que, bueno, finalmente uno de los grandes retos que nos hemos encontrado es mostrar resultados, ¿no? Porque a veces, pues el discurso es muy bonito, contar la historia es muy lindo, y demostrar ese compromiso, pero yo creo que el gran reto es que eso se materialice en unos resultados concretos. Nosotros pues ya hemos ido en la dirección que les mencionaba de lograr pues nuestra meta de reducir la huella, les contaba que teníamos a 2025 la meta de reducirla en 25%, y ya el año pasado en las mediciones que hicimos estamos en menos 19%, así es que vamos en esa dirección. Hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande por medir nuestra huella y medirla bajo estándares internacionales y por acompañar a nuestras inversiones a que hagan esa medición, porque ahí también a veces hay muchos vacíos, ¿no? Entonces, a veces, si uno la mide de cierta forma, pues de pronto puede mostrar resultados más rápidos que si la mide, digamos, de una forma rigurosa. Y nosotros nos hemos comprometido con tener una línea de base que sea muy rigurosa para que de verdad nos permita ver si estamos avanzando o no en las metas que nos hemos propuesto. Así es que pues yo creo que tenemos muchos retos y quisiera pues nuevamente pasarle la palabra a Marcia, porque uno de sus grandes retos es precisamente entender cómo desde el sector privado podemos aportar para aumentar la resiliencia en las zonas en donde llevamos a cabo nuestras operaciones, y cómo podemos seguir aportando también para construir esa mirada colectiva sobre esos temas de resiliencia y adaptación con otros actores en nuestra región. Excelente, Paula, y muchísimas gracias por la explicación de liderazgo que están llevando. Hoy en día es clave poder entender cómo se traducen ese planeamiento, ese entendimiento de la urgencia, pero también es una oportunidad tomar acción en invertir en adaptación. Es un modelo para poder también explicar por qué es clave la acción climática como un esfuerzo de toda la sociedad. Si bien tenemos los gobiernos liderando en las políticas y en las estrategias para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París, todos los actores no estatales forman parte también de esos, digamos, agentes de cambio, ¿no? Agentes de poder liderar a diferentes niveles oportunidades para poder alcanzar y apoyar desde una actitud y desde una complementariedad todo el esfuerzo de gobiernos. Entonces también ese es el énfasis del trabajo y del mandato de los campeones climáticos de alto nivel o UN High Level Climate Champions, que es movilizar actores no estatales y avanzar esfuerzos colectivos para apoyar, en este caso específico, los objetivos para acelerar la acción en adaptación y movilizar las finanzas para adaptación que se requiera. Entonces, la campaña Race to Resilience o la campaña hacia la resiliencia es una de esas campañas lideradas por los campeones climáticos. Tiene 2 años de vida y tiene una meta de incrementar la resiliencia a personas, 4 billones de personas al 2030. Tenemos en este momento 36 partners que trabajan con más de 2.000 miembros en más de 175 países, entendiendo los contextos locales, los impactos del cambio climático y avanzando soluciones que son claves a nivel local, pero que ayudan a una movilización global de los diferentes actores y de las diferentes oportunidades.
Es en esta campaña que es clave también la participación del sector privado y del sector financiero, por supuesto. Tenemos muchas coaliciones de organizaciones sociales, civiles, de investigadores, también empresas, industrias. Es una oportunidad de poder también ver cómo el esfuerzo colectivo contribuye a acciones concretas que avanzan, que ayudan, alinean, como tú dices, Paula, no hay necesariamente sistemas homogenizados en cómo medir impacto en adaptación y resiliencia, o cómo mejor planificar las inversiones, o cómo mejor medir cómo los diferentes esfuerzos en adaptación en agua, o adaptación en sistema alimentario, o en océanos, o en infraestructura, cómo se traduce el impacto en personas, o el impacto en ecosistemas. El esfuerzo de la campaña justamente es poder contribuir en llenar esos vacíos de información, o de poder mejor analizar ese impacto para poder tener como una agenda conjunta de aplicación hacia el beneficio o la resiliencia que se está mejorando. Más bien, aquí es lo más clave. El año pasado se lanzó la agenda Sharm el-Sheikh Adaptación, que es una agenda que finalmente ayuda a entender cuál es la oportunidad de transformación en los sistemas de alimentario, o en sistemas de agua, o en sistemas de océanos, infraestructura o de ciudades. Esta agenda justamente es el espacio como plataforma en que la campaña está buscando acelerar acción y poder tener muy clave los roles que juega, por ejemplo, el sector privado. Los cambios climáticos de las operaciones de las empresas, entendemos, se traducen a lo largo de toda la cadena de suministros y de valor. Y si no tomamos atención, como lo mencionas, Paula, vamos a ver afectados los medios de subsistencia, o vamos a tener economías empobrecidas. Entonces, es clave poder encontrar de qué mejor manera podemos elevar ese liderazgo, podemos encontrar las lecciones aprendidas y también reflejar qué funciona y qué no funciona. Es todo un proceso muy importante, el éxito, pero también de qué manera mejor lo podemos lograr, porque son esfuerzos que ya se vienen haciendo y el sector privado juega un rol muy importante. Principalmente es motor para catalizar esa transición hacia nuevos mercados, la diversificación de la economía alineada al desarrollo sostenible, también la transición hacia la transición justa, ¿no?, de la fuerza laboral, manteniendo empleos existentes y creando nuevas oportunidades de empleos verdes, en pro de la disminución de la informalidad, pero que también se traduce en aumento de la protección social y reducción de vulnerabilidad. También hay un rol muy clave que resaltar en las soluciones climáticas. Mucha innovación, tecnología y capacidades que se están avanzando de manera colectiva, con sinergias que se logran con muchos otros actores. Eso también es clave resaltar en este proceso. Y por lo tanto, considero que el sector privado puede jugar un rol muy fuerte, tanto para implementar la agenda de Sharm el-Sheikh de adaptación, o también como elevar su liderazgo y traer otros actores a la mesa para poder tener objetivos conjuntos de avanzar adaptación y la implementación de adaptación, pero sobre todo entender muy claramente cuál es el impacto en personas en implementar la resiliencia en personas. Entonces, para cerrar, Paula, ¿cuáles son algunas lecciones que te llevas del camino de Corfy colombiana que rescatarías para el beneficio a otras empresas que recién están pasando o pensando en su adaptación y resiliencia en un contexto climático? Gracias, Marcia, nuevamente por la pregunta. Yo creo que lo que mencionas pues es muy relevante para lo que nosotros hemos vivido también y presente para esas lecciones que hemos aprendido en este proceso. Yo creo que sin duda alguna, como lo mencionas, aquí no estamos inventándonos la rueda. Aquí hay muchas organizaciones y muchos países que ya han avanzado en estos temas y que tienen unas experiencias importantes que contar, sobre las cuales nosotros podemos aprender, adaptarnos también a nuestra realidad, pero sin duda este es un ejercicio en el que no estamos solos, digamos, definiendo cómo tenemos que trabajar. Y eso ha sido la experiencia que hemos tenido nosotros desde Corfy Colombiana. O sea, desde el principio, cuando empezamos a hablar del tema de cambio climático y darle la relevancia pues, que le hemos dado en esta organización, lo primero que hicimos fue entender qué había.
y qué había en los diferentes sectores en los que tenemos una participación, dónde podemos identificar buenas prácticas y nos empezamos a nutrir mucho de información de muchas fuentes distintas sobre qué podíamos hacer, porque aquí no hay una sola fórmula que funcione para todos. Aquí no hay un one size fits all, como lo decías tú ahorita, Marcia. Sin duda alguna, aquí cada uno tiene que construir la fórmula que más le convenga a su realidad, a su contexto, a los recursos con los que cuenta, a los impactos que genera, y pues yo creo que parte de lo que hemos aprendido en el camino ha sido eso, ¿no? Que sin duda es un proceso que hay que iniciar y que muchas veces las pequeñas acciones o el cúmulo de pequeñas acciones son las que nos llevan a tener un impacto, digamos, mucho más ambicioso. Porque a veces da miedo cuando le hablan a uno de cambio climático y eso qué es y eso qué significa, y la discusión muchas veces se vuelve muy técnica, y aterrizar esa discusión tan técnica a la realidad empresarial no es fácil. Así es que yo creo que parte del ejercicio también es simplificar mucho ese lenguaje, ¿no? Entender que al final estamos hablando pues de un contexto que estamos viendo y que ese contexto que estamos viendo pues nos requiere que los negocios busquemos formas de adaptarnos, así como nos tenemos que adaptar a otras realidades del contexto, ¿no? Cuando tenemos, no sé, realidades sociales o políticas que ocurren, pues los negocios se adaptan. Igual tenemos que hacer en el tema de cambio climático. Obviamente sin olvidar que tenemos, por supuesto, un compromiso frente a mitigar nuestros impactos y ese compromiso pues empieza ¿no? Desde el, digamos, o se da a todos los niveles de las organizaciones. Yo creo que eso pues está muy alineado con que esta es una realidad sobre la cual pues tenemos que actuar. Todas las organizaciones, independientemente del tamaño que tenemos, podemos hacer algo frente al cambio climático, podemos definir nuestras estrategias de adaptación y mitigación frente al mismo, podemos tener planes y ponernos metas ambiciosas. Nosotros lo hemos visto desde Corficolombiana, o sea, les cuento, digamos, de los casos pues de Promigas o de nuestros proyectos de infraestructura, que son pues compañías enormes con impactos enormes, pero también cuando hablamos de compañías pequeñas, lo vemos igual. Y vemos igual el compromiso que se tiene también y la posibilidad de hacer cosas independientemente del tamaño de las compañías. Yo creo que otra de las grandes lecciones es que se requiere un compromiso del más alto nivel. Y esto yo creo que se logra en la medida en que volvamos a esto un caso de negocio, como les decía anteriormente. Cuando las juntas de nuestras compañías entienden que es que aquí estamos hablando de cosas que van a impactar la rentabilidad del negocio, es muy diferente también el nivel de discusión, es muy diferente el compromiso frente al cumplimiento de las metas y el seguimiento que se hace sobre cómo vamos avanzando en las mismas. Creo que es muy importante también hacer el ejercicio de compararse. No solo para aprender lecciones de los demás, sino también para ver si lo que nos estamos proponiendo es lo suficientemente ambicioso y si sí estamos pues transitando este camino de la forma que lo debemos hacer. Y al final yo creo que también otra cosa que debemos hacer desde las organizaciones es ser creativos a la hora de sensibilizar, porque hay muchas formas de hacerlo. Nosotros pues hemos hecho de todo, ¿no? Desde campañas de publicidad, desde campañas a nivel interno, con nuestros grupos de interés, pero creo que parte del ejercicio también es que este es un mensaje que se debe dar todo el tiempo y que hay que buscar muchas formas de llegarle a las personas. Nosotros, por ejemplo, hicimos algo muy bonito el año pasado y fue que sembramos un bosque a nombre de todos los colaboradores y de sus familias. Entonces, a cada uno de los colaboradores le mostrábamos la foto de su árbol, pero también el árbol de sus hijos. Y ese son el tipo de acciones que hacen que la gente se sensibilice mucho más con estos temas. Eso luego lo vimos, por ejemplo, reflejado en las actividades de voluntariado corporativo que tenemos, en donde logramos que la gente participara en jornadas de siembra de árboles y de protección de fauna y flora. Y pues digamos que son cosas pequeñas, pero a la hora de sensibilizar uno de los diferentes grupos de interés y públicos que tiene, hay que ser creativos y buscar pues formas innovadoras de llegarle a cada persona. Y al final, lo último que diría también de algunas de las lecciones que hemos aprendido es que es importante visibilizar todos estos esfuerzos, porque eso también genera
una atracción y un impulso en las empresas, en sus empleados y en el sector empresarial en general y en todos estos actores de los que nos conversaba Marcia ahorita, que tenemos que emprender acciones pues, frente al cambio climático. Perfecto. Paula, Marcia, gracias a las dos por compartir su experiencia y sus interesantes puntos de vista sobre la adaptación. Y para los que quieren conocer más sobre Race to Resilience, pueden entrar al código QR que aparece en pantalla. Perfecto, sí, mil gracias. Quisiera hacer un llamado a todos los participantes que se unan a la campaña, así como dice Paula y todos los que están aquí presentes. Sabemos que poder hacer un trabajo juntos ayudará mucho a poder avanzar las necesidades que tenemos en adaptar nuestro planeta. Gracias. Y ahora vamos con Pía. ¿Qué opinas sobre lo que nos acaban de contar, Pía? Gracias, Aldo. Sin duda es información muy interesante para todos. Quiero resaltar en primer lugar algunas de las cifras que nos han dado nuestras panelistas en esta conversación, ¿no? Y la primera es que a pesar de que las finanzas para adaptación están creciendo, es interesante cómo existe una subrepresentación del sector más importante para el financiamiento a nivel internacional, que es el sector privado, ¿no? Y aquí es importante este reconocimiento que se hace de que, primero, por un lado, de repente, esa subrepresentación obedece a que no se está sabiendo calcular exactamente qué es una inversión en adaptación, pero también, sin duda, porque se necesita una campaña global para que el sector privado entienda mejor cómo entrar en el terreno de la adaptación, ¿no? Y creo que Race to Resilience tiene el mérito de ser justamente eso, ¿no? Una segunda gran conclusión que creo que estuvo en ambos discursos es la necesidad de salir a la cancha, ¿no? Tanto Race to Resilience, que sale a la cancha, sale a los medios locales, porque la adaptación es esencialmente local, a entender cómo los impactos realmente están afectando a las poblaciones más vulnerables. Se pone además una meta de personas, de número de personas vulnerables para sacar de esa vulnerabilidad, y habla de temas que ya conocemos, ¿no? Como protección social, como soluciones para el cambio climático. Pero también una empresa que sale de solamente medir la huella de carbono de sus operaciones a la cancha a ver el impacto de sus inversiones, ¿no? A pensar en los sectores en los que invierte, desde energía hasta agricultura, aplicando soluciones conocidas como los seguros, pero también innovando, retándose, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba de lo difícil que era cuantificar el riesgo cuando hablábamos del riesgo climático, ¿no? Y finalmente también resaltar esta última idea de ser creativos para sensibilizar, ¿no? Tanto dentro como fuera de nuestras empresas. Eso es lo que puedo comentar aquí, Aldo. Seguimos contigo. Vamos ahora con algunos interesantes comentarios que nos han escrito desde el Zoom. Por ejemplo, Severo dice que esperamos que las oportunidades de implementar proyectos con fondos para el clima se puedan distribuir de la mejor manera posible para todos nuestros pueblos. También, por ejemplo, Hilda nos habla de que esta información le parece excelente y que hay que continuar con el compromiso de todas las empresas. Y Paula nos comenta que igual como tenemos que adaptarnos a otras realidades sociales y económicas, tenemos que adaptarnos a la realidad del cambio climático. Bueno, gracias a todos. Y hoy a las 4 de la tarde, hora Perú, no se pierdan el interesante taller sobre cómo se integra la adaptación en la estrategia empresarial. Y ya viene también el bloque de biodiversidad y la oportunidad de las empresas de poner en valor la naturaleza. Y más adelante, la economía regenerativa, más allá de la circularidad. Recuerden, por favor, usar el hashtag Nexos+1 para compartir este evento. Gracias nuevamente a todos nuestros auspiciadores que aparecen en pantalla. Y ahora vamos con una breve entrevista que realizamos con la aseguradora RIMAC, empresa del grupo Breca,
sobre cómo está preparándose frente al cambio climático y los riesgos que implica para su negocio. Adelante. En el 2022 fuimos reconocidos por el Dow Jones Sustainability Index como la aseguradora más sostenible de Latinoamérica. Sin duda, esta distinción nos llena de orgullo, pero sobre todo de una gran responsabilidad, porque nos impulsa a hacer cada vez mejores las buenas prácticas que tenemos en los frentes social, ambiental, económico y de gobernanza. Todas las inversiones de RIMAC cumplen con nuestra política de inversión responsable, la cual se ajusta a los lineamientos ASG, ambiental, social y de buen gobierno corporativo. Desde este año, nosotros estamos comenzando a medir la huella de carbono de las empresas en el exterior de nuestro portafolio con el fin de entender el impacto que éstas generan en su entorno. Entonces, en el mediano plazo, nuestros mayores esfuerzos están enfocados en capitalizar el efecto multiplicador como compañía aseguradora, incorporando dentro de lo que es nuestro plan y la gestión integral de riesgos, los riesgos climáticos. El cambio climático aumenta las pérdidas asegurables en una compañía de seguros. El aumento de estos cambios climáticos extremos puede ocasionar un aumento en el costo de los reaseguros o la falta de disponibilidad de ellos en el mercado. El Centro de Monitoreo nació luego del fenómeno costero del Niño del 2017 y lo que buscaba era tener la mayor información disponible en un lenguaje entendible y sencillo para la mejor toma de decisiones. Podemos monitorear diferentes eventos naturales, sociales y emergencias que podrían tener gran impacto en RIMAC y nuestros asegurados. Para RIMAC, la sostenibilidad está inserta en el negocio y que lo que busca no solamente es generar ese valor presente, sino también futuro. ¿Cómo se preparan las empresas líderes para enfrentar los desafíos del cambio climático en Latinoamérica? El tema de hoy: la evolución de la acción climática. Nexos +1, Foro Latam.